Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguna duda, Dana? No, ¿Comentarios? ninguna. Bueno. Ya estás en el grupo, ¿verdad? Creo que nada más son 3 compañeros los que están. Sí, profesor, ya estoy en el grupo. Ok, entonces, pues les voy informando ahí en el grupo lo del día, la clase del 3 de febrero, pasarla para el día 4. Sí, profesor, está bien. De acuerdo, pues terminamos de ver lo que era derecho humano y garantía individual, y nos toca, de acuerdo al temario, hablar de suspensión de garantías. Pues este tema tiene más que nada que ver con cuándo, la pregunta es cuándo el Estado, que es el encargado de llevar a cabo esta suspensión, cuándo el Estado va a paralizar o va a suspender o va a determinar que esas garantías de las que nos habla la Constitución tienen que ser pues paralizadas, o tienen que dejar de ser más bien reconocidas. Nos dice acá: la suspensión de garantías individuales es un fenómeno jurídico que implica la cesación de vigencia, es decir, va a terminar de ser vigente esa relación jurídica que importa la garantía individual, o sea, la paralización de la normatividad de los preceptos constitucionales que la regulan. En consecuencia, la suspensión de garantías individuales origina que las obligaciones estatales que se derivan o emanan de la relación jurídica dejen de tener eficacia, ejercitabilidad o exigibilidad jurídicas. ¿Qué implica esta suspensión de garantías? Cesar la vigencia temporal y espacial de las mismas, de estas garantías individuales. Es decir, que en algún momento determinado, en algún tiempo específico, cuando la autoridad lo determine, estas garantías individuales no van a poder ser oponibles, no se van a poder oponer a la autoridad. Nos van a tener que ser suspendidas, hasta cierto punto arrebatadas, ¿no? En determinado tiempo y en determinado espacio. Por eso nos dice acá: va a cesar la vigencia temporal y espacial de esas garantías. El primer párrafo del artículo 1 de la Constitución nos dice que esas garantías individuales no pueden ser restringidas ni suspendidas, salvo en aquellos casos en que la propia norma fundamental lo permite. Voy a proyectar el primer párrafo. De la Constitución. Queda clara la primera idea de lo que implica esta suspensión de garantías. Profesor, pero entonces, un ejemplo, bueno, es que no, aquí no sé si serían, siento que serían más derechos. Por ejemplo, se suspende, bueno, ¿cómo se podría decir si se suspenden o no se les son leídos sus derechos a una persona que es arrestada? Porque se Ok. sabe que se le deben de leer sus derechos.
pero cuando no se le leen se le están violando, ¿no? Exacto. Ahora, ese es un ejemplo en cuestión de un derecho, puede implicar también garantías, de ahí la diferencia que hablábamos, ¿no? Acá lo importante y lo que tenemos que entender, lo que tenemos que saber, creo que ahí ya está la Constitución, ¿verdad? Ahí ya se ve. Sí, profesor, ya se ve. Nos dice acá el primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección. Aquí, regresando rapidísimo y un poco a la cuestión anterior, pues aquí está claramente la diferencia entre derecho humano y garantía, porque acá nos está diciendo que las garantías justamente tienen como finalidad proteger, protección a esos derechos reconocidos. Bueno, pero entonces se nos habla de derechos humanos y garantías. Esas garantías no se pueden suspender. Acá nos dice, el ejercicio de esas garantías no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Luego entonces, los derechos humanos nunca pueden suspenderse. Son diferentes a garantías los derechos humanos. Los derechos humanos jamás van a poder suspenderse. ¿Tengo el derecho humano a la vida? Sí. ¿Se puede suspender? No. Habrá quizá cuestiones que vayan a limitar algunos otros derechos o el ejercicio de algunas otras prerrogativas, pero esos derechos humanos nunca van a poder suspenderse. El derecho humano a la, ¿qué será? A la salud, también lo tengo, siempre lo voy a tener. ¿Y cómo hago valer ese derecho? Bueno, a través de ciertas garantías, ¿no? El Estado me va a proporcionar ciertas garantías, ciertas protecciones a ese derecho. ¿Cuáles pueden ser estas garantías? Bueno, que yo pueda acceder a un sistema de salud. El Estado me va a proteger en cuestión de salud a través de esa garantía, que yo pueda acceder a un servicio público de salud, por ejemplo, ¿no? O el tema de la vacuna. El Estado tuvo que hacer las gestiones necesarias para que llegasen las vacunas contra el COVID y pudieran ser aplicadas a la población. De esa forma, me garantiza también el derecho humano a la salud. Ahora, lo que se puede restringir y lo que se puede suspender son esas garantías que el Estado me va a dar para proteger esos derechos. Sí se pueden suspender. ¿Cuándo? Se pueden suspender o se pueden restringir. ¿Cuándo? Cuando la misma Constitución nos lo establezca. Esto nos lo dice el primer párrafo. El primer párrafo del artículo primero de la Constitución. La pregunta es, ¿cuándo se pueden suspender, ¿no? ¿Qué garantías, en qué casos van a poder ser restringidas o suspendidas, como nos lo dice el artículo primero, párrafo primero de la Constitución? ¿Cuándo se va a dar esto? En el caso que comentas de que a una persona no se debe dejar de leerle sus derechos, efectivamente, eso es en una cuestión procesal penal, ¿no? Podrá ser el caso en el que esa situación, que propiamente es una garantía, el leerle los derechos a una persona que es detenida es una garantía. ¿Qué le garantiza? Pues le va a garantizar el derecho humano
a un proceso justo, incluso el derecho humano a la libertad, ¿no? La autoridad me tendrá que hacer saber por qué me detiene y qué derechos tengo al estar detenido. El derecho humano a la libertad lo tengo. Sin embargo, esa garantía puede ser que sea restringida, ¿no? O suspendida. Pero ¿en qué casos? ¿Cuándo crees, Dana, que esto se llegue a dar? Profesor, Y ya se ha dado, ahorita en esta pandemia ya se dio la restricción o la suspensión a ciertas garantías, pero ¿cuáles podrían ser los ejemplos? podría ser bueno, de acuerdo al documental que le decía que de duda razonable, de hecho ya lo terminé de ver, y aquí, bueno, un ejemplo de ellos podría ser su garantía a que fueron detenidos injustificadamente y que todo lo hicieron ver como que si fuesen conocidos y una banda, cuando realmente pues los cuatro presuntos culpables ni siquiera se conocían. Ok, O de igual manera, otro ejemplo podría ser estas personas que se van con el sueño americano y los deportan, tienen que ser juzgados de acuerdo a lo que está establecido en México, ¿no? No puede ser juzgado con otras leyes de Estados Unidos o demás, o bueno, de otros países. ok, bueno, son algunos ejemplos, pero que propiamente no podríamos considerar que sea una suspensión de garantías individuales. Algo muy importante es que cuando hay esta suspensión de garantías, normalmente va a afectar a toda la sociedad. En estos casos, estamos hablando prácticamente de como sectores muy específicos, ¿no? O incluso personas o sujetos muy determinados. Por ejemplo, el caso de duda razonable eran sujetos muy específicos. No podríamos hablar de una suspensión de garantías, no. Esta suspensión de garantías es de forma muy general, se aplica para todos. ¿Cuándo se nos puede suspender una garantía? Sí entiendo más o menos, en base a los ejemplos que comentas, pero falta, creo que es ir un poco más allá, visualizar un poco más esa dimensión de cuándo nos podrán suspender garantías. Y esto tiene que ser algo muy, ¿cuál es la palabra? Muy de forma muy casual, ¿no? Muy esporádica, no siempre se va a dar esto, porque sabemos que las garantías se nos han concedido por parte del Estado por el reconocimiento como medios para proteger esos derechos humanos y que no tan sencillo el Estado nos las puede quitar, sino que debe haber casos muy especiales en los que se deban suspender. Pero ¿qué otro? ¿En qué más podríamos pensar? ¿Qué más se te ocurre? Podría ser que, bueno, un ejemplo, que se suspenda la libertad de trabajo. Ok. ¿Por causa de qué? ¿Cuál sería la causa para suspender la libertad de trabajo? Podría ser en el caso de las mujeres, cuando anteriormente no tenían derechos ni no eran, se podría decir que no eran nada, ¿no? Y con el paso del tiempo se le reconocieron sus derechos y ahora
si es si puede trabajar y está ofrecer sus servicios a cambio de un salario, cuando anteriormente pues era nulo, ¿no? No se le reconocía nada. Ok, ahí va, es otra idea, ¿no? Sin embargo, acá como tú lo dices, no tenían derechos. Aquí el punto es que para que vayamos a esto, ¿no? Suspensión de garantías. Para que haya una suspensión de garantías, ya debe haber previamente el reconocimiento de un derecho humano y en consecuencia esa garantía que lo está protegiendo. En el caso de estas mujeres que en algún momento histórico no tuvieron ese derecho o el cúmulo de derechos que ahora tienen, no podríamos hablar de suspensión de garantías porque ni siquiera tenían derechos. Por ejemplo, la libertad de trabajo, ¿no? Que se comenta. Actualmente la pandemia traería consigo la suspensión de esa garantía de poder acceder al trabajo para hacer válido ese derecho o no. Se suspendería esa garantía. Disculpe, profe, ya no lo escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor? Ok, lo preguntaré o lo plantearé de forma diferente. Vayamos a la situación más actual, la pandemia. ¿Tú consideras que la pandemia haya traído consigo suspensión de garantías? Como consecuencia de esta pandemia, ¿se nos habrá suspendido alguna garantía? Sí, podría ser, como le comentaba, la libertad de trabajo, Ok, porque con la venida del virus, pues se cerraron absolutamente todos los restaurantes y demás, ¿no? Donde ejercían o bueno, ofrecían sus servicios a cambio de un salario a las personas. bien. ¿Y eso quién lo dispuso? ¿Cómo se dispuso y quién lo dispuso? ¿O será porque determinaron cada quien cerrar nada más porque a lo mejor tuvieron miedo del contagio o alguien lo dispuso No, sí dispusieron, e incluso lo dijeron porque supuestamente sí estaban abiertos y van a haber demasiados contagios, entonces para prevenir eso y miles de muertes, dijeron que pues mejor cerraran los negocios y cuando se estableciera lo que es la pandemia, el virus, reabrieran sus instalaciones. Exacto. Entonces, ahí está un ejemplo, ¿no? Libertad de trabajo, sí. El gobierno dispuso a través de decretos, tanto el federal emitió un decreto, como los gobiernos de los estados dispusieron en determinado momento, cuando eran los picos altos de la pandemia, que se debían cerrar, ¿no? Negocios para evitar la conglomeración de gente. También el tema de, aparte de que se emitieron medidas, ¿no? Para salvaguardar a la sociedad. Pero entre otras cosas, y no sé si tú lo escuchaste o te acuerdes, también se nos quitaron algunas otras garantías, como por ejemplo la libertad de tránsito. No se nos dejaba acceder al centro histórico. Se consideró el tema, creo, del no circula, que fue un tema por ahí que muchos empezaron a protestar. Había días en los que no se podía circular para evitar que hubiera estancamiento, ¿no? O hubiera más conglomeración de gente. Y muchos decían, eso no es posible porque ahora la gente que va a circular en vehículos tiene que tomar camión o transporte público y eso también va a originar que pueda haber contagio, ¿no? O que haya más gente en las unidades de transporte. Entonces, esta pandemia ha traído consigo
suspensión de garantías. ¿Por qué? Porque el Estado ha considerado que se ha puesto pues en riesgo, en un riesgo grave a la sociedad, riesgo incluso de muerte, ¿no? Por el contagio. Entonces se han suspendido. Pero, por ejemplo, otra cosa que no ha sucedido en México, y pues ojalá nunca suceda, pero ¿qué pasaría si México entrara en una guerra? ¿Habría suspensión de garantías? Sí, no. Y en caso de que sí haya suspensión de garantías, ¿cuáles podrían ser esas garantías? ¿Qué opinas? Podría ser que sí haya suspensión de garantías, no sé si estoy bien, pero bueno, es lo que Sí. ahorita en este momento se me vino. Eh, pues aparte, yo creo que algunas personas serían obligadas a participar, ¿no? En caso de que les haga falta personas en lo que es el ejército, ¿no? De obligarlos a que los apoyen, pero ¿y si tal persona no quiere, pero lo tienen que obligar? Entonces sería una suspensión de garantía de la, no sé, como libre, ¿cómo se podría llamar? O Ok. de, A lo que a lo mejor, libertad también de trabajo, ¿no? A lo que yo me quiera dedicar. sí, también podría ser. Ok, sí. Libertad de tránsito, probablemente el llamado toque de queda por parte del Estado, no pueden salir después de tales horas. En algunos lugares sitiados o que están en guerra, lo determinan, ¿no? Porque saben que a esa hora nadie tiene que estar afuera. El que esté afuera quiere decir que es enemigo, y se le tiene que exterminar, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas. Sociedades que viven en guerra, como por ejemplo los países Medio Oriente o algunos otros que constantemente han estado en guerra, pues indudablemente si eso sucediera aquí en México, habría suspensión de garantías, la libertad de tránsito, libertad, por ejemplo, de, qué otra sería? Bueno, decíamos de trabajo, en cuestión probablemente pues sanitaria, ¿no? No sé el Estado qué podría determinar en cuestión de suspensión de una garantía para acceder a un servicio de salud si es que hay guerra. Algo así como lo que sucede ahora en la pandemia, ¿no? Hay hospitales que están colapsados, saturados, y en algún momento hay gente que no ha podido acceder a ese servicio. Entonces, situaciones complicadas o situaciones graves son las que llevan a que el Estado suspenda esas garantías. Nos dice acá, las garantías individuales son normas constitucionales a respetar por los órganos estatales que deben operar en todo momento en una normalidad social. No obstante, esa normalidad de orden social que sustenta el derecho puede verse en extremo amenazada por diversas circunstancias, ante lo cual es necesaria la intervención del gobierno en forma rápida y eficaz a fin de garantizar precisamente la continuidad del orden preestablecido y más aún probablemente la supervivencia del propio Estado. Entonces, lo que nos quiere aquí decir esta parte es que esa suspensión de garantías va a llevarnos a que ese orden social se mantenga. Si está siendo amenazado ese orden social por diversas cuestiones o acontecimientos, se van a suspender garantías por parte de, obviamente, del Estado, del gobierno, para que no se vea afectado ese orden social ya preestablecido
y también no se vea afectada la supervivencia del propio Estado. Por ejemplo, si aquí hubiese algún golpe de Estado, el golpe de Estado es una intervención militar para derrocar o para quitar el Estado o el gobierno actual, ¿no? El gobierno en turno. Si una intervención militar tiene por objeto dar un golpe de Estado, pues indudablemente puede haber suspensión de garantías. Y eso se va a llevar a cabo para que el mismo Estado al que se pretende derrocar, pues pueda sobrevivir, ¿no? Haya una supervivencia del mismo Estado, para que ese orden de gobierno, ese orden que ha impuesto el Estado, pueda sobrevivir a ese golpe, ¿no? A esa intervención militar. Entonces son cuestiones, digamos, graves, ¿no? Muy complejas, que afortunadamente no se han dado en nuestro país, salvo el tema de en pandemia, ha habido la suspensión de algunas garantías, pero vemos que son cuestiones graves, ¿no? Nos dice acá, la suspensión de las garantías individuales se justifica por la necesidad política de que los órganos gubernativos tengan libertad de acción para proceder con rapidez y energía a mantener el orden público mediante la eliminación radical de las situaciones y circunstancias de hecho que agreden los intereses sociales. Es de un autor, ¿no? De este libro Garantías Constitucionales, que nos dice en esta idea que esa suspensión de garantías individuales tiene o encuentra su justificación en que el órgano de gobierno o el Estado pueda de forma libre actuar, ¿no? Para mantener el orden público. Y eliminar, obviamente, esas circunstancias o hechos que alteran la paz, alteran el orden o el interés de la sociedad. Como comentaba, puede ser intervención militar, alguna guerra, alguna situación incluso de terrorismo que nosotros no hemos vivido, pero por ejemplo, en Estados Unidos sí han lidiado con ese tipo de cosas, ¿no? El terrorismo. Sí, lo que es a las Torres Gemelas, ¿no? Exacto. Del 11 de septiembre del 2001. Así es. Lo que usted decía, bueno, de que ahorita estamos hablando de lo que son las garantías individuales, aquí podría entrar lo de cuando fue el mandato de Adolf Hitler, que, bueno, prometió a su sociedad que estaba con ellos, ¿no? Pero al final de todo fue que fue por los judíos y yo creo que ahí no tenían ellos libertad de religión, ¿no? O sea, eran judíos, Exacto. profesaban su religión y al final de todo fue también racismo que Sí. fue de Adolf Hitler, que profesaban otra religión cuando él no, ¿cómo se llama? No, no los recibía como tal, por el simple Claro. hecho de profesar solamente una religión, ¿no? E incluso se sabe que su madre fue judía. Ok. De igual Sí, es un manera, ejemplo. de igual manera, como usted decía, del golpe de Estado, el que ahorita se me viene a la cabeza es el golpe de Estado en Chile, que fue de Augusto Pinochet. Sí. Se vivieron demasiadas cosas, pues, que fusilaron a personas, o bueno, mataron a personas inocentes, ¿no? Exacto. Sí, y ahí ya se mezcla otra cosa, ¿no? Una cosa es la suspensión de garantías y algo ya muy diferente es que ya haya violación a los derechos humanos. Por ejemplo, esa cuestión de que hayan fusilado a personas, pues eso ya no tiene que ver con una suspensión, eso ya es una transgresión ya plena a los derechos humanos, ya terminar con la vida de alguien ya no implica esta suspensión, ya subió, ¿no? De nivel esa situación, ya se transgreden como tal los derechos humanos. Pero efectivamente son ejemplos, el de Hitler, pues es muy claro, no había una libertad por
por la ideología religiosa, ¿no? La creencia que los judíos tienen, sino que pues esa forma de intervenirlos, de desplazarlos, porque eran desplazamientos, ellos no tenían ni siquiera un estado, no tenían una autoridad, sino que estaban en pleno, pues propiamente cautiverio, ¿no? Siendo desplazados de un lugar a otro, siendo llevados a los hornos, a los campos de concentración. Pues indudablemente podríamos considerar que había alguna suspensión de sus garantías, pero yo creo que más que eso, pues era ya una plena violación, ¿no? A derechos humanos. Yo creo que más que una suspensión a las garantías, que sí podríamos considerar, más que eso era ya una violación a sus derechos, porque pues propiamente no había una organización de Estado con ellos, ya eran desplazados, no tenían nada. Entonces, pero vaya, es interesante analizar también ese tipo de hechos, ¿no? Históricos, y verificar si en efecto pues había violación a derechos humanos, que desde luego tiene que ver con esto, o suspensión a las garantías. ¿Correcto? Sí, profesor. Bien. Ahora, ¿en qué casos se va a suspender una garantía o se van a suspender las garantías? Artículo 29 de la Constitución nos dice expresamente, en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República, y con aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Es lo que hablábamos, ¿no? De los primeros ejemplos que se empezaron a comentar. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. Entonces, más que, porque acá también nos da, digamos, una idea del procedimiento que se debe llevar a cabo para llegar a la suspensión de garantías, es decir, que solo el Ejecutivo, que también tiene que estar presente el Congreso. Más que eso, encontramos los casos en los que se van a poder suspender esas garantías. Cuando haya una invasión externa al Estado, haya perturbación grave de la paz pública, por ejemplo, eso no implica solo que haya una invasión externa por parte de otro estado o de grupos armados, sino que también esa perturbación grave de la paz pública puede ser a nivel interno, ¿no? Los mismos grupos de la delincuencia organizada, indudablemente que pueden perturbar la paz pública, como últimamente ha estado sucediendo, me parece que no me acuerdo si ha sido en Michoacán, ha estado muy complicada los últimos años la situación, en países del norte, donde los grupos armados llegan, abren fuego, balacean
a personas de la sociedad que forman parte de la sociedad civil, y eso indudablemente pues perturba la paz pública, ¿no? El tema de cuando creo que habían grupos de la Marina o de militares, habían creo que detenido al hijo del Chapo, ¿no? Que al final deciden soltarlo, porque si no, eso iba a poner, a dicho del presidente, en una grave situación de paz pública. Bueno, pues ya ahí es una cuestión de determinación, ¿no? Por parte de la autoridad, pero no solo grupos militares externos, sino también aquí a nivel interno, el narcotráfico, los grupos o la delincuencia organizada puede llegar a esto, ¿no? A la perturbación grave de la paz pública. O, nos dice la Constitución, lo deja abierto cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. El tema de la pandemia puede encuadrarse acá, sí. Tan es así que el presidente de la República emitió un decreto donde, de forma limitada, mientras durase la pandemia, pues iba a haber ciertas limitaciones, ¿no? Se empezó a decir que grupos de personas, grupos de más de X personas, no podían estar en lugares, por ejemplo, en estadios. Eso se empezó a prohibir, ¿no? En algún momento en los picos de la pandemia, a través de esos decretos. ¿Y esto con qué finalidad? Pues obviamente para hacer frente de forma rápida y fácilmente a la situación. Que bueno, ahí habría que calificar si efectivamente el Estado pues ha actuado, ¿no? De esa manera, de forma rápida, para controlar ciertas situaciones. Pero aquí está la disposición constitucional que permite al Estado, en qué casos, llegar a esa suspensión de las garantías. ¿De acuerdo? ¿Comentarios, dudas sobre esto que estamos leyendo? No, profesor, ninguna. Bueno, y acá ya finalmente nos dice del procedimiento previsto en el artículo 29 constitucional, transcrito con anterioridad, se pueden desprender dos efectos específicos: la suspensión de garantías propiamente dicha y la autorización del Ejecutivo Federal para ejercer facultades extraordinarias. En la próxima clase vamos a hablar más específicamente de esto, pero tiene que ver con el hecho de que el presidente, el Ejecutivo Federal, pueda conceder facultades extraordinarias al Congreso, ¿sí? Para que, pues obviamente, se acuerden o se permitan ciertas situaciones con la finalidad de hacer frente, ¿no? De hacer frente a esto, a invasiones, a graves peligros, a perturbaciones, y en consecuencia se deban suspender garantías. Son facultades extraordinarias. Como su nombre lo dice, lo extraordinario es algo que no está en lo común, está fuera de lo normal, pero eso es porque hay algo que así lo origina. ¿Qué es ese algo? Estos casos, ¿no? La invasión, el grave peligro, la perturbación, y ante ello, pues de forma extraordinaria, el Ejecutivo Federal, el presidente, puede tomar determinaciones y puede conceder ciertas facultades también a las autoridades para hacer frente, ¿no? A ello. Pues yo creo que nos vamos a quedar acá. Vamos a continuar la próxima clase. Si hay algún comentario o ejemplos que ustedes puedan comentar respecto de esta suspensión de garantías en la próxima clase, pues adelante, los comentamos. Y si son de México actuales, pues mucho mejor
los podemos ir comentando, ¿no? Que probablemente no haya muchos, algunos se puedan reducir al tema de la pandemia, pero es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la suspensión de estas garantías nos vamos a dar cuenta que nada, absolutamente nada, podemos hacer, ¿no? Es interesante porque, digo, el presidente con el respaldo o el apoyo del Congreso podrá suspender garantías. Y normalmente entendemos que va a ser en este tipo de casos. Pero el hecho de que también la Constitución, el artículo 29, le conceda esa facultad al presidente, no quiere decir que esa determinación no pueda ser también revisada o calificada por alguna otra autoridad, como por ejemplo un juez de amparo. ¿Sabes qué? Juez de amparo, me están, como lo que pasó con el tema del no circula, me están impidiendo circular determinados días que porque hay alto índice de contagios, etcétera. Hay gente que esa determinación la impugnó a través de juicios de amparo y ganó. Entonces, en la mayoría de los casos podríamos decir que este tipo de suspensión de garantías no puede ser revisado o nada, legalmente nada podemos hacer contra esas determinaciones. Sin embargo, sí pueden ser revisadas para que una autoridad, como lo es un juez, nos pueda decir, efectivamente, hay una suspensión de garantías que está adecuadamente fundada y motivada por parte de la autoridad, que pudiera ser el presidente, el procurador, etcétera, o definitivamente no hay sustento para llegar a ese tipo de suspensiones, ¿no? Porque puede ser que también las autoridades o el presidente se exceda y suspenda garantías cuando no estamos en presencia de ninguno de estos casos. También puede darse, indudablemente. Sería un abuso de autoridad que tendría que combatirse a través de un medio legal como es el juicio de amparo. Pero bueno, si no hay otro comentario, duda, pregunta, pues Sí, nos quedamos hasta acá. nada más, como usted decía, del hoy no circula, incluso antes de la pandemia, bueno, más en México, que no circulaban con encomado tal color de carros por la contaminación ambiental, Sí, incluso antes de la pandemia. Y como usted lo decía, ya después de la pandemia seguía, pero ahora en todos los estados, ¿no? Por el alto índice de contagios. claro. Exacto. Es lo que se empezó a determinar. Y aquí, aunque la facultad de suspensión de garantías es del presidente, no es, por ejemplo, de los gobernadores, esos gobernadores que también empezaron a implementar aquí en los estados el no circula, tuvieron como punto de partida el decreto que emitió el presidente. Hubo un primer decreto que emitió el presidente de la República, que fue emitido con motivo de la pandemia, donde se establecieron varios puntos. Que se tenían que respetar también las relaciones laborales, que nadie podía ser suspendido de su trabajo. Esto obviamente porque, pues, el gobierno sabía que esta pandemia se venía grave o ya estaba siendo grave y que mucha gente, si perdía trabajos, pues cómo iba a hacer frente a temas incluso médicos, ¿no? Cómo iba a hacer frente a un mínimo vital para poder subsistir. Entonces eran muchas cosas que desde luego el gobierno pues tuvo que ir analizando. Muchas de ellas adecuadas determinaciones, algunas otras a lo mejor no, pero es la forma en cómo el Estado se tuvo que enfrentar, ¿no? Pues a esta pandemia que en realidad nunca habíamos vivido, o por lo menos los dirigentes, el gobierno de turno, pues nunca había experimentado, nunca había hecho frente. Entonces, también en estas cuestiones, pues se experimentan errores, ¿no? Nuestro sistema de salud, que también no es muy bueno,
imaginen, pues ahora que se suspendan ese tipo de garantías, cuestiones sanitarias, si así está mal el sistema de salud, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, son muchas cosas que el Estado tiene que ir viendo pues implementar esto únicamente en los casos que la Constitución lo permita y con pleno cuidado, con la asesoría de especialistas también, ¿no? Le corresponde al presidente, pero indudablemente debe tener un cuerpo o un gabinete que le asesoren en ese sentido. Pero así está. ¿Algo más? Profe, de igual manera, no en México, pero en Latinoamérica, lo que es el que gobierna donde está Nicolás Maduro. Sí. Es, ¿Colombia? ajá, es Venezuela. Venezuela, perdón, Ajá. cierto. Es donde no hay tantos recursos y como Sí, en la anterior clase, ¿no? Que hablábamos de los tratados internacionales, que es tanto para beneficio de la nación, para la sociedad, y no hay tantos recursos, lo que son medicamentos están demasiado escasos y tantas sí. situaciones que pues él como presidente no, como que no le toma yo creo que tanta importancia o algo así, pero no ve por su nación, que es algo Claro, importante, ¿no? Lo que es el derecho a la salud, es lo principal, lo primordial, porque pues la salud no se puede comprar. exacto. Sí, pues a nivel mundial hay muchos ejemplos, ¿no? Efectivamente ha sido criticada esta forma o la forma en que desempeña el gobierno, este, Nicolás, pero pues vaya, eso también corresponde a la sociedad, ¿no? Analizar los medios que tengan para hacer válidos estos derechos. Aquí afortunadamente en México tenemos el juicio de amparo. En otros países habrá también medios de defensa para hacer válidos estos derechos, o en muchos otros ni siquiera los hay, ¿no? Por ejemplo, yo no he entrado mucho a fondo al estudio de sistemas jurídicos, por ejemplo, el sistema jurídico de China. Me parece que ahí ni siquiera hay el reconocimiento de garantías. Y si lo hay, en algunas cuestiones es limitado. Por ejemplo, acá en México tenemos como hombre y mujer el derecho a decidir el número de hijos, ¿no? Que se desea tener. Pero en esos lugares, no, o sea, en esos lugares está totalmente limitado, ¿no? Por la sobrepoblación que ya hay. Está controlado el número de hijos que deseas tener por parte del Estado, etcétera, ¿no? Son cuestiones que va dependiendo, desde luego, del tipo de sociedad. Pero es interesante, ¿no? Ver cómo, pues a pesar de que los derechos humanos son humanos y tienen esa característica de ser universales y que se deben garantizar a través de esas garantías, en muchos otros lugares no lo hay. No se ha reconocido, les falta, y a pesar de que pueden ser países sumamente desarrollados, ¿no? Como pudiera ser China, que son países, son potencias, pero son pues son las complicaciones, ¿no? Que en esta área pueden tener. Sí, incluso, por ejemplo, en China, y por lo que sé, al llegar tú a lo que conocemos acá en México, que es preparatoria, debes de hacer un examen en el cual determina que si vas a tener un buen futuro o de plano no. Y también Sí. he escuchado un testimonio de una persona que venía de allá, que provenía del continente asiático. Decía que para todo momento debes de estar estudiando. Si estás desayunando, debes de estar estudiando. Y yo creo que es por eso su alta tasa de suicidios, porque, bueno, al menos por lo que sé, hay un bosque de los suicidios y muchas veces ahí pues van y se quitan la vida, lo que son las personas, porque es demasiada presión. Imagínense, acá en México por lo menos tenemos que sábado y domingo, ¿no? Por lo menos para relajarnos y así, pero allá Claro. de plano es todos los días, a todas horas donde debes de estar estudiando, porque pues al final de todo
un simple examen define si vas a tener un buen futuro o de plano, pues realmente pues no. Exacto. Sí, el tipo de sociedad va determinando eso, ¿no? Pues las formas, también los programas educativos, alto índice, ajá, por ejemplo, de suicidios, ¿no? Pero también de ahí la disciplina, la disciplina que estas sociedades tienen y han desarrollado, pues los ha llevado a colocarse, ¿no? Como potencias. Lo vemos en las disciplinas tan solo deportivas, ¿no? Que los chinos, los japoneses han desarrollado, pues son tremendas, ¿no? Lo que ellos han hecho, cómo han avanzado. Pero eso es disciplina, cosa que en México pues nos falta en muchas áreas, ¿no? Sí, incluso ahorita con la pandemia, bueno, mi mamá me contaba cómo tiene una amiga en Estados Unidos, decía que ahorita con la pandemia y todo eso, a sus hijos el gobierno les brindó una tablet y ya ahorita con el paso del tiempo devolvieron lo que son las tablets y ahora les dieron lo que son computadoras. Y eso es lo que falta aquí en México. Realmente yo creo que pues Claro, no se le pone demasiada importancia a lo que es la educación, ¿no? Cuando sí, realmente sí, pues yo creo que no debería de ser así. exacto. Yo creo que ahí esa es la base, la educación es la base para despuntar, ¿no? Porque ahí también pues se va forjando la disciplina y se descubre, ¿no? Lo que el individuo en la sociedad puede hacer o en qué la puede impactar conforme. Creo que lo comentábamos, no evaluar siempre pues lo que se ha hecho en México, ¿no? Materias como las matemáticas y si reprobaste, pues ya no vas a servir, ¿no? Hay gente que deja el estudio por eso, sino que el individuo pueda descubrir qué más puede hacer, ¿no? Que no se deje influenciar nada más por el sistema educativo que probablemente no sea tan novedoso ya, ¿no? En nuestro país, sino que hay que revolucionar eso. Sí, profe. Y de igual manera, me parece que veía un informe, o bueno, en una página donde decía que México es analfabeta. Y es Sí, ahí donde, de igual manera, o por ejemplo, estos concursos de lo que son español y matemáticas, donde México era el más bajo, por ser, claro, bueno, muchas veces lo que es la ortografía y como usted dice, ¿no? Las matemáticas que realmente, pues, una calificación no te define, pero el gobierno es donde no le pone tanto empeño a lo que es la educación, cuando pues sí, no, debe de ser lo contrario, ¿no? exacto, sí, totalmente. Es lo que nos lleva, ¿no? Nos lleva a despuntar como país la educación y aún así hay, pues, personas que han logrado sobresalir, ¿no? La UNAM, como institución, como universidad, pues ha sido una de las instituciones que a nivel mundial ha logrado sobresalir. Es decir, potencial, como dicen, ¿no? Sí lo hay, pero el gobierno tiene que poner más atención en esa parte. Perfecto. Pues gracias, Dana, por los comentarios. Si no hay más, algo más, Eladio, pues nos estamos ya despidiendo y nos vemos el día jueves. Sí, está bien, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Dana, gracias, Eladio. Nos vemos el día jueves por acá. Hasta luego, profe. Hasta luego.